estamos en vivo. Qué gusto estar aquí nuevamente, amigos de Ser Diferente, Ser Tú. Les habla Lilian de la Vega, fundadora de este espacio, y estoy muy contenta de tener nuevamente el día de hoy esta entrevista, en donde, como ustedes saben, estamos haciendo una labor para fomentar pues, la filantropía, el voluntariado, esta cultura de veras hacer algo y no nada más quejarnos, o no nada más quedarnos en el, ay, yo quisiera hacer algo, pero no sé por dónde empezar, no sé qué hacer. Y entonces, pues simplemente volvernos activistas de Facebook, activistas de Twitter y desde nuestro escritorio, nada más contemplar la vida pasar. Aquí te ofrezco la posibilidad de conocer diferentes proyectos de la sociedad civil que de una o de otra manera son tan visionarios que ellos ya han encontrado causas y caminos para hacer algo por esas causas y para hacer algo por nuestro México. Te invito a que te quedes, a que conozcas este proyecto que vamos a tener el día de hoy, un proyecto muy interesante que se llama Proyecto Afrodescendencia México, y vamos a entrevistar a dos personas que son realmente expertas, especialistas en el tema de la afrodescendencia, de toda la cultura afromexicana. Va a estar con nosotros Tanya Duarte, Tanya, me gusta mucho más cómo lo dice ella, Tanya Duarte, que es la directora del proyecto, y también va a estar su asesora, la maestra Sagrario del Carmen Cruz, que pues en un momentito se las voy a presentar. Quiero, para empezar, comentarles de qué trata este proyecto. El proyecto Afrodescendencia México es una plataforma de activismo, arte y pensamiento crítico público para la visibilización y dignificación de los afrodescendientes y afromexicanos y mexicanas. Nuestra iniciativa tiene un enfoque no solo desde la afromexicanidad, sino también a partir de las múltiples migraciones y diásporas que constituyen la afrodescendencia y negritud en México. ¿Cómo me gusta esa palabra negritud? Se me hace tan bonita. Pues bienvenidas, Tania, te doy la bienvenida, te voy a poner aquí para que te conozcan y te voy a presentar. Te doy la bienvenida a este espacio de Ser Diferente, Ser Tú. Qué gusto que estés aquí. Tanya Duarte es psicóloga, tiene 30 años de experiencia en atención a mujeres que han sufrido cualquier tipo de violencia, es feminista, activista por los derechos de las mujeres y las y los afromexicanos y afrodescendientes de la diáspora. Pertenece al Comité Científico del Seminario Permanente Afroamerindio de la UNAM, directora y coordinadora del proyecto académico Afrodescendencia México, en colaboración con el Laboratorio Audiovisual del CESMECA, Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, una unidad académica de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Es fundadora del Consejo Internacional Afrodescendiente para la Educación, Cultura y Derechos Humanos, y nos acompaña desde el hermoso San Cristóbal de las Casas, ¿cierto, Tanya? Muchas gracias, Lilian, por la invitación. Muy, muy bienvenida. Y bueno, les voy a presentar también a la maestra Sagrario Cruz. Aquí está. Hola, buenas tardes. Mucho gusto en verte por acá, Sagrario, qué gusto. Sagrario del Carmen Cruz Carretero es profesora investigadora del Instituto de Antropología de la Universidad Veracruzana, es egresada de la licenciatura y maestría en Antropología de la Universidad de las Américas Puebla. Fue becaria del doctor Gonzalo Aguirre Beltrán, destacado antropólogo pionero de los estudios sobre la población negra en México, tema que estudió bajo su asesoría desde 1987. Ha recibido en 2 ocasiones el premio Gonzalo Aguirre Beltrán por su investigación histórica y etnográfica sobre población de origen africano de Veracruz en 1990 y 2008. Estudió el doctorado en Historia y Estudios Regionales en la Universidad Veracruzana y el doctorado en Historia en el Colegio de Morelos. Ha participado en diversos foros internacionales como conferencista, curadora y como profesora invitada en diversas universidades y museos de los Estados Unidos, España, Cuba, Brasil, Panamá, Puerto Rico, Guatemala y Nicaragua, en donde ha abordado el tema de la presencia africana en México. Ha publicado en México y Estados Unidos libros, artículos y capítulos de libros sobre este tema desde la perspectiva histórica y etnográfica. Ha sido beneficiaria de 5 becas internacionales de investigación y docencia por parte de instituciones
de Estados Unidos, Japón y España. Ha impartido talleres para combatir el racismo en diversas partes de México. Ha sido profesora de la Facultad de Antropología y del Centro de Investigaciones Tropicales, CITRO, de la Universidad Veracruzana, así como de enseñanza media desde hace 30 años. En 2019 fue nombrada miembro del Comité Consultivo de la Red de Mujeres Afro-Latinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora. Atiende la agenda de afrodescendientes en el Consejo para combatir el racismo y la discriminación del Ayuntamiento de Jalapa, Veracruz. Pues qué lujo de invitadas tengo hoy, qué impresión. Muchísimas gracias por aceptar mi invitación, qué gusto tenerlas acá. Y pues yo quisiera empezar, antes de que entremos en materia de qué es este proyecto, con una pregunta que es lo que me ha venido a la mente durante los últimos días que hemos estado tan indignados por los hechos que han ocurrido en Estados Unidos y pues apenas hoy en la mañana explotó, como en las noticias también, algo similar que sucedió en México. ¿Hay racismo en México? Sí, completamente. Cuéntame. Es complicado porque jurídicamente la palabra raza no está incluida dentro de la Constitución. Entonces, se asume que hay una raza humana, por tanto hay etnias, pero al final esto es un candado jurídico donde al final de cuentas es muy conveniente para el gobierno en el momento que se propuso en la Constitución que fuera de esta manera. Entonces realmente combatir los crímenes de racismo y trabajar el racismo y la discriminación o la discriminación racial en México es muy complicado, porque termina funcionando, aunque es una agresión en materia de derechos humanos, terminan siempre dando recomendaciones, más no acciones. Y como no hay una política de educación sobre racismo, sobre discriminación de una manera cívica en las aulas desde el principio, esto lo hace muy complicado. Pero históricamente el gobierno mexicano, la historia, la misma construcción de nación ha borrado totalmente la existencia de la afrodescendencia en México. En pleno siglo XXI, apenas hace unos meses, nos han incluido en la Constitución de una manera meramente nominativa, sin tener todavía derechos plenos. El censo ha sido un tremendo fracaso, no solamente porque ha sido eclipsado por la pandemia de COVID-19, sino porque desde antes el gobierno todavía hasta hoy no ha hecho una campaña que visibilice de manera digna y honorable las aportaciones de la herencia africana a la gran nación mexicana. No somos la tercera raíz, hay que entender que somos la primera. De África parte la humanidad, pero históricamente en el contexto histórico mexicano somos la segunda. Razón que en algún momento hubo más afrodescendientes e indígenas que blancos. El conquistador no trajo a sus mujeres, a la mujer indígena. Así que el vientre que gesta este país y todo el continente es el de la mujer indígena. Trajeron mucho más africanos esclavizados, hombres, que al final se mezclaron con las mujeres indígenas para que sus hijos nacieran en libertad. ¿Sí? Si tú como esclavo tenías un hijo con otra esclava, tu hijo nacería esclavo. Claro, entonces... ¿Sí me explico? Entonces, seguramente que el 70-80% de la población mexicana tiene en su ADN genes africanos. Aquí la situación es que no hay un reconocimiento a la existencia y a las aportaciones. Y miramos de una manera muy severa el trauma de la esclavitud desde una manera de derechos humanos y ética, pero generalmente nos saltamos el mirarla de una manera económica. La esclavitud en el continente americano ha contribuido económicamente a su formación. La mano africana y la mano indígena han amasado lo que
lo que es los recursos para la gente pudiente en este continente y en todos los continentes. Pero a lo que vamos es que este momento que estamos pasando histórico, con esta situación de brutalidad policíaca que ha conmovido al mundo, pues bueno, nosotros vivimos esa situación todos los días en nuestro país, justamente lo estamos viendo, esta brutalidad policíaca hacia este joven, ¿no? En Guadalajara, por ejemplo, la cantidad de feminicidios que hemos tenido en nuestro país durante este encierro, más de 270 mujeres son en abril. Entonces, bueno, las vidas negras importan todas las vidas, pero en México tenemos un problema de racismo muy extremo, totalmente. Entonces, bueno, le quiero dar la palabra a la maestra Sagrario, pero bueno, esto es un racismo estructural, es un racismo institucional y constitucional. Hay que cambiar y modificar la Constitución para abrir a unos derechos de diversidad, no nada más para los afros, sino para todas las minorías en este país. Qué fuerte esto que dices, o sea, es en muchas dimensiones está esta discriminación e invisibilización, ¿no? De los afromexicanos. Y esto que dices también me interesa mucho, esto que dices, el 70% a lo mejor de la población de México en realidad es afrodescendiente y no tenemos esa conciencia. No es de extrañar, dado que hay esta invisibilidad al grado de que ni en el censo salían, ¿no? O sea, no estaba la opción de poner afro-mexicano en los censos anteriores. Creo que ya en el último sí, ¿no? Me parece. Sí, la pregunta sobre la identidad afrodescendiente, así como la indígena, la autoidentidad indígena se incluyó en el censo 2020, aunque ya había habido la inclusión de una pregunta en la encuesta intercensal del 2015 y que esto sirvió de base para poder integrar esta pregunta con muchas dificultades, porque el Estado mexicano se negó. De hecho, un grupo de activistas pedimos, entre las cuales está Tanya, solicitamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se incluyera la pregunta porque este nuevo gobierno no quería incluirla. Entonces fue ante una audiencia que se celebró en Kingston, Jamaica, que finalmente el Estado mexicano se vio comprometido a incluir la pregunta en el censo 2020, pero fue después de presiones que hicieron organizaciones de la sociedad civil y orgullosamente encabezadas por mujeres. No sé, lideresas como Beatriz Amaro Clemente, Juliana Acevedo, Teresa Mojica Morga, Tobián Ledesma, Jane Jiménez Salinas, la misma Tanya Duarte. O sea, somos un grupo de mujeres que hemos estado, además de amigas, trabajando por diferentes proyectos que tienen comunes denominadores. Y finalmente se incluye la pregunta en la encuesta, esta pregunta sobre condición, autoidentidad racial, y se pregunta sobre nuestro pasado, si nos consideramos como afrodescendientes. Y en la encuesta intercensal fue el 1.2%. En 2017 hubo una encuesta sobre discriminación racial, bueno, sobre discriminación en México. Y una de las principales formas de discriminación fue la racial. Si bien no hay razas, sí se racializa. Es decir, por apariencia física te clasifican en una pirámide pigmentocrática que te jerarquizan por tu color de piel. Y entonces, una de las formas de discriminación más acusada, además de la libertad sexual, fue por tu apariencia física. Y entonces nos está hablando de que es un país profundamente discriminatorio, no solamente por condición de apariencia física, esta racialización que te digo que todos hacemos y todos somos racializados, sino que por otras condiciones mucho más graves. Entonces, estamos hablando de un país discriminatorio y que hablamos de un grupo privilegiado y uno menos privilegiado. Y que este privilegio te lo da la apariencia física blanca, el grupo blanco. Y que incluso
vemos una tendencia a querer hacerte pasar por ese grupo privilegiado. No sé si sepas que México es de los países que más tinte rubio consumen en América Latina. No lo sabía, qué impresión. México consume un altísimo nivel de tintes rubios. Por encima de Brasil. Yo pensaba que Brasil era el que más tendía a blanquear, pero revisé unas estadísticas y la producción y consumo de tinte rubio en México es altísima, porque ahí vemos la importancia simbólica de ser güero. El ser güero o blanco tiene una connotación simbólica muy importante. Entonces es un país racializado, racista, jerarquizado por el color, pigmentocrático, y que pues tiende a ejercer violencia a partir de esa racialización, considerando ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Y esto, o sea, nos viene, digo, pienso de inmediato cómo cambiarlo, porque adivino que nos viene desde Colonia, ¿no? O sea, tenemos ya esto, pero metido en el tuétano, pues. Sí, es una condición heredada de la colonia en donde los blancos trataban a todas luces de conservar sus privilegios. Y de allí esta idea de demostrar la pureza de sangre, de presentarte como miembro de una casta privilegiada y que hasta la fecha lo seguimos haciendo. La peor ofensa que te pueden decir en este país es decirte indio, ¿no? Te pueden ofender diciéndote indio, te pueden ofender diciéndote muchas características que tienen que ver con tu condición de piel o tu condición étnica. Entonces, seguimos con esta impronta en nuestra cultura, en nuestra cabeza, en nuestro imaginario, de que ser negro, ser de piel oscura está mal. De hecho, la palabra denigrar quiere decir convertirse en negro. Entonces, hay que analizar la connotación simbólica de esto. A mí me llama la atención, por ejemplo, o sea, a mí me parece que se mezcla la discriminación racial con el clasismo, ¿no? Que tiene que ver también con esto que dices de cómo se jerarquiza y se mezcla también con la parte económica. Me llama la atención cómo tú vas a cualquier tianguis y no importa qué tan oscura seas, te dicen güerita, ¿no? O sea, el señor que vende la fruta se dirige a ti como güerita, que habla de pues un tema como sí, de poner una, como de mirarte hacia arriba o querer hacerte sentir hacia arriba por el hecho de decirte güerita, ¿no? De que cómo lo interpretan ustedes. Pues no sé si Tanya quiera decir algo al respecto, que ella puede hablar. Mi experiencia personal, cuando en el mercado me han dicho güerita, siempre les he dicho, ¿y cuál güerita? La gente se descompone porque esperan que yo les agradezca el piropo, ¿no? Y bueno, hay que entender que este racismo tan sólido en el mundo tiene una connotación de índole religiosa. El mundo se ordena a imagen y semejanza de un Dios, hombre, blanco, que no presenta una consorte sagrada o esposa sagrada igual. Este es el principio de la violencia estructural en el mundo. Nada es valioso a menos que sea un hombre blanco, como Dios, porque esto va también para las mujeres blancas, que también son violentadas. Pero al final de cuentas, en la psique se proyecta que lo blanco es lo sagrado, es lo limpio, es lo puro, etcétera, y lo negro, lo oscuro, lo negativo. En esta parte, a nivel psicológico, inconsciente, se repite constantemente y eso lo hace tan sólido. Y desgraciadamente el lenguaje, tanto sexista como discriminatorio, es algo que no se ha corregido desde el aula. Porque si apenas estamos siendo incluidos dentro de la Constitución, no tenemos todavía derechos plenos, no estamos incluidos en las aulas, no se está contando nuestra historia, no hay representación para las niñas, los niños. Cada vez tenemos
más bebecitas, bebecitos afros en este país que no tienen derechos ni representación, ¿no? Entonces, bueno, en todo este proceso de incluirnos de tan mala manera y de una forma nativa responde a intereses muy personales, ¿no? De gente del Estado y de gente de la academia que ha mal asesorado todo lo que estamos viendo sobre la inclusión para los y las afromexicanas. Porque es desde un punto de vista de la gente blanca privilegiada. ¿Cómo nos ven a nosotros? ¿Sí me explico? Entonces, estamos viendo una serie en Canal 11 llena de folclorismos, de un racismo amoroso, de situaciones totalmente absurdas, porque somos una gran diversidad de afrodescendientes en el mundo, en el continente, en el estado, en el país, pero el Estado, el gobierno no tiene la menor idea ni de cuántos somos, dónde estamos, qué es lo que necesitamos, pero sí se salta todo lo que aportamos, ¿sí? Entonces, esto es algo que estamos peleando. Realmente México, el gobierno, la estructura de este país nos sigue teniendo la rodilla en el cuello. Vemos que esta situación de alta violencia y de brutalidad policíaca para Floyd, para Giovanni, para las mujeres en este país no tiene solución. La frontera de Tapachula, reportan muchas organizaciones civiles de derechos humanos que apoyan a los migrantes, la situación tan grave que han pasado y que están pasando nuestros hermanos migrantes retenidos tanto en la frontera sur como en la frontera norte. Pero aquí en Tapachula, en la frontera sur, vemos situaciones de tremendo maltrato, sobre todo a la gente de piel oscura, a los africanos, a los afrodescendientes del Caribe. Recordemos que migrar es un derecho humano, ¿sí? Y no ha cesado y no va a cesar la migración, pero las prácticas que ha tenido el gobierno mexicano en esta administración con la Guardia Nacional han sido de extrema violencia. Han muerto y han desaparecido migrantes que están en su proceso de intentar pasar, pero al final de cuentas la respuesta de AMLO ha sido obedecer completamente a Trump y no se han respetado los derechos humanos, siguen sin respetarse, no se ha jamás sensibilizado a las autoridades ni al Instituto Nacional de Migración en toda su corrupción. Nunca se le ha capacitado para que esté enterado que la afrodescendencia en este país existe y que está en ellos también. El maltrato para las personas de piel oscura, indígenas o afros es extremo aquí en Chiapas porque se considera un estado fronterizo. El proyecto de Afrodescendencia México nace precisamente del hartazgo de ser detenida toda mi vida. Si no me han deportado es que tengo siempre un pasaporte, el acta de nacimiento conmigo, la CURP, tengo un abanico para evitar que me deporten. Porque en este país, si tú sacas la credencial para votar, te llevan igual. Estamos viendo el acoso terrible a ciudadanas y ciudadanos afrodescendientes de la diáspora, legalmente establecidos en México, estudiantes, personas que se han casado aquí, que tienen aquí sus trabajos, sus familias. Ellos tienen en orden todos sus papeles, tienen años viviendo aquí y son acosados y extorsionados por la policía de migración. En este país te detiene el ejército, los federales, los municipales, migración, todo mundo. La impunidad es total y completa y absoluta. Estamos viendo esta situación de deportaciones en medio de la pandemia, ¿sí? De niños solitos. Trump sacó una cantidad de miles de niños solitos para Centroamérica y México, ¿sí? Deportados en medio del COVID. Vemos esta situación tan grave de desigualdad que nos está mostrando esta pandemia en el mundo. Sin embargo, en el continente americano, al menos de Estados Unidos hasta Chile, Argentina, la mayoría de los decesos, además de personas de la tercera edad, es para las personas indígenas, para las personas afrodescendientes, para las personas más marginadas y más pobres. Se está utilizando en COVID como una herramienta genocida, lo estamos viendo en Brasil, lo estamos viendo en los Estados Unidos, el haber quemado prácticamente de costa a costa los Estados Unidos en este reclamo por Floyd, no nada más era por Floyd,
Es por 400 años de extrema opresión hacia los negros, y en medio de la pandemia los más afectados han sido los hispanos, los latinos y los afroamericanos, por ejemplo. En México, en medio de este momento de pico de pandemia, pues tenemos también un presidente que lanza mensajes inapropiados, debería de ser un ejemplo, y mensajes completamente contradictorios. Estamos viendo esta situación en todo el continente, en todos los países, de una manera muy triste. Y al final de cuentas, estamos viendo que la gente más afectada, como he repetido, pues es la gente afro e indígena, la gente que no tiene acceso a la salud ya en sus comunidades, ya venían arrastrando una precariedad económica, falta de oportunidades, y esto se está acentuando y viene lo peor, ¿no? Viene lo peor. Tanya, Agrario, o sea, qué trágico panorama el que nos comparten. O sea, realmente me parece que no nada más hay una invisibilidad por parte, bueno, consecuencia de la invisibilidad por parte de la Constitución, del gobierno, de las prácticas políticas y demás, pues hay una falta absoluta de conciencia por parte de nosotros los ciudadanos de todo esto que lo que hablas, ¿no? También es invisible en cierta medida o está tan normalizado que se vuelve invisible. La pregunta que viene es, ¿qué hacer? ¿Qué hacen ustedes? ¿Cómo? Entiendo, es tu causa personal y por eso comenzaste este proyecto, Tanya. ¿Cuáles son tus propuestas? ¿De qué manera ustedes creen que esto pueda, pues, tener un camino hacia la solución, hacia la transformación? La educación, antes que todo la educación, porque necesitamos educar a nuestros gobernantes, a nuestro presidente, a los senadores, a los diputados, a nuestras maestras, maestros, a la docencia. Necesitamos que la gente sepa de la herencia afro en todo el territorio mexicano. Necesitamos que la gente entienda que la mayoría de las y los afromexicanos son todos afroindígenas, es decir, personas africanas esclavizadas, mezcladas con la etnia indígena donde les tocó vivir. También están las personas afrodescendientes de la diáspora, es decir, personas afrodescendientes del Caribe o africanas que vienen de manera legal a México a estudiar, a trabajar, se quedan aquí y forman sus familias y tienen hijos afromexicanos. Y además estamos viendo la emergencia humanitaria de la migración afrodescendiente y africana los últimos 6 años de una manera notable. Ellos están retenidos en México, muchos de ellos ya han sido ya absorbidos. Tenemos una gran cantidad de niñas y niños afromexicanos, ¿sí? Hijos de haitianos, de congoleses, en la frontera norte. Por ejemplo, lo mismo que en Tapachula, en Tabasco, en toda esta zona del sureste mexicano, donde es paso de migrantes, muchos de ellos, gracias a esta situación de las políticas de Trump, de la situación con el crimen organizado, se han ido quedando en México. Sin embargo, la gente lo sufre mucho, porque son muy rechazados por la gente mexicana. No digo que todas, pero el gobierno firma los acuerdos humanitarios y no los cumple. Estamos hablando que migrar es un derecho humano. Se firman estos acuerdos y al no cumplirse se deja a los migrantes al abandono, ¿sí?, del cruce del país a manos, pues, del crimen organizado. Tanto en la frontera sur como en la frontera norte está pasando esta situación. Ahora, ¿qué podemos hacer? Educarnos, educar a los mexicanos, ¿sí? Que nos incluyan, que realmente tengamos un espacio inclusivo con la Secretaría de Educación, con la CNDH, con todas las instancias que nos deben de acompañar en este proceso, que a final de cuentas ha sido acompañado por organizaciones de la sociedad civil y algunas organizaciones académicas, porque el gobierno en sí en los últimos años no ha invertido siquiera en una campaña real, no solo para visibilizar la existencia y que la gente sepa que es afromexicana, que es afrodescendiente, de dónde vienen sus raíces, de dónde viene su ancestralidad, su herencia culinaria, la música,
las artes, etcétera. El hecho de que no estemos incluidos en ningún libro de texto, que la academia en México siga avanzando desde una posición de mucha ventaja, hace que no existan materiales para el pueblo. El pueblo necesita ser integrado. Pero, por ejemplo, estamos viendo que el COVID está haciendo que los niños no puedan ir a la escuela. Al gobierno se le hace muy fácil que tomen clases por internet, pero resulta que en la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca y de Chiapas, pues no hay internet. La gente no tiene computadoras, los niños no tienen celular, ni siquiera piensan en eso. ¿Sí me explicó? Entonces, esta desigualdad tan extrema, tan recalcitrante, donde la gente sigue muriendo tratando de llegar a un hospital desde sus comunidades, en pleno siglo XXI es algo que no se vale. Sin embargo, tenemos un gobierno que no escucha porque seguimos siendo invisibilizados. Una cosa es la teoría y otra es la práctica. En la práctica real, Guerrero, uno de los estados más afectados con el COVID-19, tenemos una gran cantidad de decesos y de las que primero no saben que son afromexicanas y que no han sido atendidas, por ejemplo. Entonces, el censo no funcionó porque jamás se ha hecho una campaña para que la gente sepa en este país sobre la existencia de la raíz afro de una manera inteligente y digna. Si la gente no sabe, ¿cómo puede identificarse o abrazar o integrar algo que no conoce? ¿Cómo puede censar algo que la gente no tiene la menor idea? Además, que no están censando a todo el país, sino solamente a los lugares donde el Estado considera que hay población afro. Le cedo la palabra a la doctora Sara. Pues yo creo que se tiene que atender por varios flancos. Es un problema muy complejo para hablar de soluciones mágicas. Ya Tanya mencionó la educación. Creo que nosotros como profesores tenemos la obligación de que desde nuestra trinchera, que es el aula, poder socializar los contenidos de nuestras materias vinculándolos lo más posible al tema afro. Es bien importante concientizar a la población de que muchos somos afrodescendientes si no lo sabemos. A mí me gusta mucho el análisis de la heráldica porque a través de los apellidos tú puedes dar a conocer a las personas que son afrodescendientes. Nombres de las castas pasaron a ser apellidos como Pardo, Prieto, Moreno, que eran nombres de castas o características físicas como Crespo, que era el cabello rizado. Estos apellidos te están hablando, te están diciendo de una ascendencia afro. Mi mismo apellido, el apellido Cruz, que era dado a afrodescendientes de origen musulmán, islámico, y que era la forma de decirles a los curas, échales ojo, porque van a rendir culto a Alá. En fin, cuando tú ya empiezas a analizar la heráldica y tu ascendencia, te das cuenta de que tienes un bagaje afro. Y lo puedes relacionar con muchos temas, desde las constelaciones familiares hasta entender por qué en tu casa comen ciertos platillos y que no son de raigambre indígena, sino que tienen otro origen. Por un lado, el aula tiene que ser un foco de diseminación sobre la herencia africana. Y otra, cada uno que toma conciencia de ser afrodescendiente, convertirse en un activista social, convertirse en alguien que presione al Estado para que cumpla su obligación, no solamente de visibilización que ya se logró con un reconocimiento muy limitado, pero ya un reconocimiento constitucional, una modificación en el artículo 2, y se logró también la inclusión de la pregunta censal con todos los bemoles que ya mencionó Tanya, porque el COVID paró el censo, no se pudo completar el censo. Y además, exigir que haya representatividad, que haya contenidos en los libros de texto y que haya también una sanción por discriminar. Solo en la Ciudad de México la discriminación es delito. En el resto del país te pueden discriminar y no pasa absolutamente nada.
De por sí en la Ciudad de México es difícil probar una acción discriminativa que sea punible, pero es presionar para que el Estado sancione cada vez más acciones discriminatorias. Y esto tiene que ver con población tanto indígena como afrodescendiente, porque somos la población, los de piel más oscura, conforme se oscurece tu piel, te ponen más riesgo tus derechos civiles, tus derechos humanos. Y se normaliza. Esa violencia en México es normalizada. Se ve bien que en redes sociales se haga escarnio de la apariencia física. Se ve bien que tú reenvíes WhatsApp con memes que hablan sobre la apariencia física de las personas. Entonces, esa normalización de la violencia, del racismo, es sumamente dañino, porque no solamente estamos viendo que es permisible, sino que también se está enseñando a las siguientes generaciones que se puede hacer eso. Entonces, bueno, a mí me causa, bueno, sí, tristeza lo que está pasando, pero también es un halo de esperanza porque se ve que por lo menos la gente está reaccionando. Lo que está pasando ahorita, las manifestaciones en Estados Unidos, es una válvula de escape de toda esa contención de agresiones raciales que se ha tenido en los Estados Unidos, pero acá en México no cantamos mal las rancheras. Hablar de una televisora, de medios de comunicación que han sido sumamente permisibles con escarnio de la apariencia física, pues es algo que se empieza a cuestionar, que empiezan a sancionar a las televisoras públicas por sacar estereotipos raciales, estereotipos étnicos, y que se empieza a hablar cada vez más de este tema desde una perspectiva crítica. El mismo hecho del proceso de la lucha afrodescendiente, de los líderes afrodescendientes, cuestionando la folclorización que ya mencionó Tanya, el hecho de pensar que nada más los afrodescendientes son buenos para la música y para el baile y que así te presenten siempre, es un avance que no solamente es una folclorización para escenario, sino que están demandando los principios básicos del piso social básico, salud, alimentación, vivienda, nivel de ingreso y educación. Y que lo demanden, aunque no sean escuchados, ¿no? La visita del presidente un poco antes de que estallara la cuarentena a Costa Chica, la demanda más recurrente fue un hospital de tercer nivel, porque como dijo Tanya, en la Costa Chica la gente se enferma y se muere sin ninguna atención, o tienen que viajar más de 5 horas para llegar a Acapulco o a 8 horas para llegar a Oaxaca. Y la respuesta fue no de nada, ¿no? O sea, demandas tan básicas, ahí es donde vemos esa violencia del racismo estructural. Hay un autor que a mí me gusta mucho, que es Mbembe, que habla del necroestado. El necroestado es el estado que decide quién vive y quién muere y cómo pasa eso. Y aquí estamos viendo esa violencia simbólica tanto a indígenas como a afrodescendientes, porque son las regiones más marginales. Es donde no se está dando atención y donde ni siquiera saben de que se murieron. Entonces son regiones desatendidas, y ahí vemos claramente un ejercicio de la violencia de Estado clara y que además permite perpetuar en el poder a un grupo privilegiado. Por supuesto. No sé si quiera hablar algo más, Tanya. Quisiera nada más comentarles de un comentario que están poniendo en el Facebook. María Cortés dice: trabajo abajo del volcán Popocatépetl, en un lugar que se llama Nealticán. Me vinculé con organizaciones no gubernamentales para intervenir con un programa enfocado a los efectos de la migración. Jamás nos han recibido SEP federal y estatal. O sea, el tema, dicen, es la educación. Nuestra base para la educación deja tanto que desear que suena como una batalla súper difícil. Y ahí es en donde entran las organizaciones de la sociedad civil
y me gustaría que nos contaran un poco como de los proyectos específicos que tiene Afrodescendencia México y que está de alguna manera pues trabajando para transformar esto, para que también después nos puedan compartir de qué manera las personas que nos están escuchando, que están interesadas en el tema, que quisieran sumarse a su causa, pueden apoyarles. Sí, gracias. Bueno, el proyecto Afrodescendencia México es un proyecto de índole académico, educativo, completamente inclusivo y gratuito. El proyecto de Afrodescendencia México no soy yo sola, estamos colaborando desde hace muchos años con el maestro Efraín Asensio Cedillo. Él es responsable del laboratorio audiovisual del CESMECA, el Centro de Estudios Superiores, que pertenece a la UNICACH, aquí en San Cristóbal de las Casas. Y las jornadas de afrodescendencia y afromexicanidad es un evento anual que tenemos en el centro CESMECA, y lo que hacemos es organizar ponencias invitamos a ponentes expertos en el tema de la afrodescendencia, no nada más aquí en México, y tratamos de compartir talleres, de compartir ponencias, de compartir otras actividades educativas y culturales como exposiciones de fotografía. Tratamos de incluir una categoría de documental, presentación de libros, tener alguna actividad para niñas y niños como cuentacuentos. Todo esto gira a también tener un espacio para pensar a África. Si la gente sigue pensando en muchos lugares que África es un país, si no hay conexión con nuestra raíz ancestral, si no conocemos este vasto continente, no podemos restaurar una identidad. Entonces, bueno, lo que hacemos son estas actividades que generalmente son en octubre. Se abolió la esclavitud el 19 de octubre de 1810, un proceso que duró entre 60 y 80 años más porque realmente a nadie le importaba, pero tratamos de que las jornadas caigan en esa fecha para hacer esta conmemoración. Este evento es anual en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y el año pasado, bueno, ya habíamos intentado desde hace 3 años el primer Congreso de Estudios Afromexicanos en el exconvento de Tepoztlán, Morelos. El temblor que sufrimos hace 2 años nos lo canceló. De una manera maravillosa pudimos concluirlo el año pasado en diciembre con una participación de ponentes maravillosos, extraordinarios, comenzando por la maestra Sagrario Cruz Carretero, el maestro Arturo Saavedra. Él es el africanista más destacado de México. Contamos también con la participación del doctor Jesús Serna. Él es el director y coordinador del Seminario Permanente Afroamerindio de la UNAM. Él ha hecho un gran trabajo sobre un espacio también de difusión de la afrodescendencia del Caribe y del continente americano. También tuvimos la participación de la maestra Beatriz Clemente, que ella ha sido una de las figuras importantes sobre todo el proceso de inclusión de las y los afromexicanos, no nada más a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Y tuvimos una exposición fotográfica extraordinaria compartida por el artista y fotógrafo Sebastián Belaustegui. Esto fue un evento grandioso, gratuito, que nos dio mucha alegría, que recibimos a muchos estudiantes súper tan tomado, que han abrazado el tema, que se asumen y se reconocen como afromexicanas y como afromexicanos, y vimos un esfuerzo tremendo de sus familias por acompañarlos, por traerlos. Vino gente de muy lejos para participar. Entonces, bueno, en esta situación con el COVID y como estamos viendo este año, los siguientes eventos que tendremos serán obviamente online, y el próximo año esperamos volver a una real normalidad para continuar con estos eventos. Por otro lado, tenemos el proyecto del Consejo Internacional
afrodescendiente para la educación, cultura y derechos humanos, que está formado por académicos y académicas notables, tanto mexicanos como sudamericanos. La intención es que podamos generar materiales educativos para que las personas a nivel popular, el pueblo, pueda saber sobre su ancestralidad, con un contenido didáctico, con un contenido sencillo, pero que tenga un tremendo peso, donde las personas puedan encontrar material. Cada vez que tenemos un evento, vienen estudiantes y están ávidos de material y no tenemos. La mayoría de las publicaciones son de índole académicos, hechos por las universidades o a veces con la culta, en tirajes pequeños que no se vuelven a reeditar. Entonces, conseguir libros sobre la afromexicanidad, la afrodescendencia en México es también muy complicado. Hay cosas muy notables, pero poquitas no se han vuelto a reeditar, y nos urge de manera importante tener directamente un editorial, ¿no? Pero bueno, eso es un proyecto a futuro, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que hacemos a grandes rasgos, y tenemos asesores maravillosos en este proyecto, como la doctora Sagrario, el doctor Américo Portocarrero, que nos han ayudado mucho a convertir este proyecto en algo que ha ayudado a muchas personas a darse cuenta que son afromexicanas, que son afrodescendientes, a abrazar esta ancestría que está al final en su corazón. Oye, qué importante la labor que hacen, porque lo que veo es un afán como por efectivamente abrazar esta identidad y proveer de información que permita a la gente sentirse orgullosa de esa identidad, ver la riqueza que hay detrás de esa identidad, de la historia, de la cultura, de quienes son o de quienes somos, ¿no? Me parece muy bonito el trabajo que están haciendo. Yo tengo aquí una lista del tipo de perfil de voluntarios que requerirían, pero perdón, dejo hablar primero a Sagrario, que creo que le quité la intención. No, nada más también abonar en que TAN ya se ha encargado junto con su organización de preparar talleres y que en estos talleres se abordan diferentes temas que tienen que ver con la afrodescendencia y que también tocan de alguna manera a población no afrodescendiente. Desde talleres que tienen que ver con la salud mental, conciencia sobre los efectos del racismo, talleres de danza, descolonización del cabello, o sea, no nos percatamos de qué tan dominada tienen a las personas a partir de que no te permiten tener tu cabello suelto. De hecho, hasta en las mismas escuelas te piden que las maestras traigan su cabello recogido. O sea, una serie de elementos que tomas conciencia de cómo se limita el cuerpo, cómo te presionan para encajar en determinado estereotipo físico. Y también excelentes exposiciones de arte. O sea, el proyecto de Afrodescendencia en México ha logrado hacer acciones verdaderamente comunitarias, y lo asombroso es que es una organización que parte de sus propios recursos, que no se vincula con Estado, sino con las donaciones que amablemente la gente voluntariamente da y por iniciativa. Me parece muy loable, muy loable lo que ha hecho, y que no solamente beneficia a población afrodescendiente, sino a todo aquel que se quiera acercar a los eventos para entrar en una discusión rica, académica, cálida, y que tiene diferentes ámbitos de influencia. Entonces creo que eso es muy importante también de rescatar.
Pues habrá que estar súper pendientes de sus próximas jornadas y ahora si van a ser por lo menos este año en línea, pues seguramente habrá la cosa buena de la cosa mala, es que va a haber posibilidad de que mucha más gente pueda verlos, vamos a estar ahí presentes. Yo voy a estar muy pendiente porque no me la voy a perder. Y quiero decirles a quienes estén interesados en apoyar a Afrodescendencia México de alguna manera, por supuesto que antes de octubre los pueden contactar. Ahorita voy a compartir la pantalla con sus datos de contacto para poder apoyarlos económicamente para estas jornadas, pero sobre todo también ellos necesitan talentos, saberes, voluntariado, por ejemplo, en diseño gráfico, en video, en documental, en fotografía, en plataformas para videoconferencias, en manejo de redes sociales, anuncios en Google, Instagram, etcétera. Y bueno, pues los recursos económicos para sus congresos anuales en octubre y noviembre. Todos sus eventos son completamente inclusivos y gratuitos. Voy a compartir la pantalla la pantalla de contactos para que la gente pueda tomar nota en lo que vamos cerrando, si les parece bien. No sé con qué quieran ustedes cerrar. Pues yo quisiera hacer un llamado a todas las personas que nos ven, que nos escuchan, para que reflexionemos sobre el racismo. Esta situación que estamos viendo en los medios es algo tremendamente doloroso que se puede cambiar. Nadie nace racista, es algo aprendido, y lo importante aquí es que esto sea un parteaguas, que sea un ejemplo para todos los países, para toda la humanidad, y que entendamos que la afrodescendencia está en nosotros, es una de nuestras raíces ancestrales que nos enriquece de una manera muy bella, y dar muchas gracias a espacios como este de educación, de divulgación, críticos y abiertos. Muchas gracias, Lilian, muchas gracias, querida maestra Sagrario. Gracias a ti. Al contrario, Tanya, al contrario, Lilian, de veras gracias por este espacio. Me parece un foro muy, muy rico y un esfuerzo muy loable para poder dar a conocer proyectos que pues se mantienen constantes, con muchos esfuerzos y que merece la pena apoyar desde todos los frentes posibles. Y pues no me queda más que agradecerte por este espacio. Yo sé que eres altamente sensible a temas como este y celebro que se haya dado esta reunión. Pues muchísimas gracias a ustedes por aceptar la invitación. La verdad es que ha sido un live bastante exitoso. Hemos tenido más de 50 personas viendo, participando, poniendo comentarios. Así es que pues yo doy la bienvenida al tema. Amigos, les recuerdo que tenemos aquí las redes sociales Afrodescendencia México, Afrodescendencia México Chiapas, Consejo Internacional Afrodescendiente y Tanya Duarte en Facebook. Y también pueden llamarles al 967-140-0235 o escribirles a afrodescendenciamexico@gmail.com. Y pues yo quisiera cerrar con un agradecimiento a ustedes por su apertura, por estar aquí, por compartir con nosotros y agradecerles sobre todo pues el esfuerzo tan loable que hacen por un trabajo tan difícil que fácilmente podría uno cansarse antes de empezar, pero pues no, ahí las veo trabajando año tras año, haciendo lo que tienen que hacer para que transformemos este país, y esa es la invitación con la que quiero cerrar. Todos queremos transformar este país, todos estamos indignados por lo que está sucediendo. Aquí hay una alternativa. Te pido, si tú también estás indignado, si a ti también te duele lo que pasa, súmate a alguna causa. Y esta te hizo latir el corazón, súmate a esta causa. Hay mucho que podemos hacer. Contacta a Tanya Duarte, por favor. Ya voy a poner esa misma tarjetita con sus contactos en los comentarios de este video
para que los tengan a la mano. Te pido que la contactes y que veamos de qué manera podemos hacer que este año, que va a ser en línea sus jornadas, sean un éxito con toda la colaboración de todos nosotros. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, por acompañarnos, por seguir esta transmisión casera, hecha desde el corazón y sin otra pretensión que buscar apoyar a estas iniciativas, por lo que te pido, y esta es la parte más importante, comparte este video. Esta es una primera acción muy concreta que te pido que hagas para apoyar a este proyecto, a que siga trabajando por lo que nosotros todavía no estamos haciendo, pero que podemos comenzar a hacer con esa pequeña acción. Muchísimas gracias a las dos por estar aquí. Y hasta pronto. Gracias Lilian. Muchas gracias. Gracias Tanya. Gracias. Gracias, Mari. Nos vemos la próxima semana.